Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabe, una institución dedicada a la formación de jóvenes en alto riesgo. Y ya vemos cómo están las calles, cómo están muchos jóvenes desbocados en los atracos, asesinatos, robos, bueno, todo el crimen desbordado. Jóvenes. Usted no ve una gente de 60 años en esos atracos, ni de 50 casi se ven, son jóvenes. Entonces, eso corrieron el riesgo de no pasar por esa casa de acogida. Y siguieron en sus malandrinadas, fueron absorbidos por esa sociedad descompuesta. Y fíjense cómo está el país. ¿Cuántas casas de acogida como esta del Santo Domingo Sabio serían necesarias para ir en auxilio de muchos de estos jóvenes? Una verdadera desgracia para el país. Apoyo Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la situación con los haitianos, el país, sus autoridades, por lo menos migración, sigue con unos operativos que ojalá sigan siendo operativos fuertes, consistentes, para ponerle freno a ese desenfreno migratorio que hay en este país. Esto es un desorden. Entonces se agregan estas
personas, que no se le puede llamar personas, mojigatos, como un señor haitiano ahí que quiere buscar espacio sobre el victimismo, sobre la base del victimismo. Lo mismo que hizo el de la Balaz, Aristide. Aristide, que era un simple cura salesiano, creo que de los salesianos. Óigase, ¿qué salesiano? Salió de aquí de La Vega, yo creo del seminario de La Vega. Seminario menor, creo que le llaman, no sé. Cargado de resentimientos y de ideas de que nosotros los dominicanos, racistas y anti-haitianos. Bueno, Aristide llegó a Haití, este curita, mal formado, con unos ojos virados, y el hombre se convirtió en el líder de la Balaz, montándose en la ola antidominicana. Y Balaguer el hijo de Trujillo, y Trujillo los dominicanos que asesinaron los haitianos. Y miren la desgracia que trajo Aristide. El victimismo de Aristide, victimizándose con los dominicanos. Logró su liderazgo y logró que sus proyectos se le dieran. Todos siguen el mismo ritual vasallático que tienen en Haití con esto. Este mojigato sale ahora, señor, que fue canciller de aquella tribu, porque explíqueme usted. Entonces viene ahora, porque migración detiene 300, 200, qué sé yo, haitianos ilegales, que eso es una gota de lo que hay aquí, del río, del caudal de haitianos que hay aquí. Entonces viene a vocear como para dejarse oír, o no como, sino para dejarse oír, y decir que nosotros somos anti-haitianos y racistas. No, nosotros no tenemos que ser ni racistas ni anti-haitianos, es que no lo queremos a ustedes aquí. Que eso no tiene que ver con racismo, porque ustedes no tienen comportamiento social, el comportamiento es tribal en Haití. Pero somos nosotros los únicos que no lo quieren a los haitianos. Hoy Cuba lo está devolviendo todo. Pero los negros de Bahamas, que son negros nigérrimos, retintos como ellos, tampoco lo quieren. Pero no lo quieren tampoco en Argentina. El Papa no hace ni siquiera un pequeño esfuerzo para que lo reciba en Argentina, pero el Papa sí presiona para que lo tengamos aquí. Pero Argentina es un país enorme, yo he dicho. ¿Por qué el Vaticano no presiona a su país que tiene 4 millones? Porque allá no quieren negros, y menos prietos, como ellos le llaman. Peor todavía. Entonces en Estados Unidos tampoco lo quieren. Y Trump se burlaba de ellos diciéndole hoyos de letrina. Y todo el mundo sabe lo que es un hoyo de letrina. Entonces, en Chile no lo quieren. En Brasil tampoco lo quieren. Un país que tiene 110 o 120 millones de negros, Haití. Pero es que estos son unos negros que no tienen cultura social, es de tribal. Entonces, el negro de Brasil no es igual que el negro de Haití. Pero no lo quieren en Panamá. No lo quieren en Colombia, no lo quieren en Venezuela, no lo quieren en Cuba, no lo quieren en ningún lado. Entonces quieren vivir aquí, pero tampoco, si nosotros no lo queremos, lo odiamos y lo rechazamos por negro y lo rechazamos porque somos anti-haitianos. Entonces, ¿qué vienen a buscar aquí? ¿Por qué vienen acá? Todo eso es una tramoya para montarse en ese victimismo y sacar provecho de sus políticos en Haití. Entonces eso es no es más que una mascarada de ese señor Joseph, que fue el que se atrevió, o siguen, pero ese es un discurso siempre en Haití. Ahora, lo que nosotros tenemos que combatir, porque quien apoya eso, ese crimen contra el país, es un traidor. Y hay quienes apoyan lo que yo voy a mostrar, que ha estado en las redes. Declaraciones, por ejemplo, como la que dio Roberto Rosario Márquez, que fue presidente de la Junta Central Electoral. Y yo quiero mostrar ese tuit. Vamos a ver, Eric, si tú lo localizas ahí. El de Roberto. 605-1.
¿Qué fue lo que ocurrió? Ese haitiano Que con la cédula falsificada, eso de es lo que está José, explicando que dio José Roberto. Belic, le hay registrado un dominicano que se llama Ramón Andrés. Y con la cédula de Yanel Delva, de dominicano, hay registrada una señora llamada Francisca Beatriz Dominicana. Eso quiere decir que su documento estaba afectado de falsedad, porque la información que se dio para inscribirlo fue una información falsa. Y cuando el oficial civil la inscribió, la hizo sobre el entendido de que estaba inscribiendo a alguien que estaba regular, porque tenía una cédula. ¿Me entendieron? Bien, eso es el caso de la Belic. Esa es una de las voceras de que en República Dominicana no quieren reconocer a los hijos de haitianos aquí, entonces, pero nos denuncian como que creamos apatridia. Pero resulta que los hijos de haitianos son haitianos. Entonces, ¿por qué renuncian a ser haitianos? Pero si los malos somos nosotros, los racistas y los antihaitianos que usted busca aquí. ¿Por qué usted quiere ser dominicano? Para ser racista y antihaitiano. Es decir, eso es toda una artimaña de todos estos negociantes de nacionalidad y traidores dominicanos que se han prestado a regularizarlo, como dijimos, del gobierno pasado, regularizaron de cientos de miles. E incluso, dijimos, más de 55,000 sobre la base de ese fraude, de esa denuncia que hizo Roberto Rosario, que fue el mismo que identificó el caso también de Winé, aquel que por negro, por racismo de los dominicanos, fue deportado para Haití, haciendo creer que era un haitiano. Pero él era de la familia Ferrera Medina de Barahona, que tiene 9 o 10 hermanos más. Ese señor lo quisieron travestir de dominicano y lo hicieron, fue travestido, lo travestieron en México y lo llevaron a México, lo que hoy forman parte de ese núcleo duro que está en el gobierno montado como pro haitianos, que ya yo he dicho otras veces, han hecho masa crítica en el gobierno, de tantos que son y tan importantes. Ese Winé fue un fraude similar. Lo montaron y lo llevaron a México para que nos acusara de que estábamos generando apatridia. Y los traidores dominicanos de ese grupo donde está la Capitanía General de la Traición, todo ese grupo acusaba al país de que eso era una evidencia de las posiciones racistas y nazis de los dominicanos y de los nacionalistas. Winé, cuando se demostró que Winé era un haitiano más de Anse Peter, mírenlo ahí, Roberto Rosario Márquez, estando en la Junta Central Electoral, lo desenmascaró, pero al mismo tiempo le quitó la máscara a los traidores de aquí que prepararon a Winé, porque Winé tenía dinero para ir a presentarse. ¿Y quién fue que le presentó y le preparó todo? Están ahí en el gobierno nombrados por este gobierno. Entonces, eso es lo que tenemos. Esa señora Belic es un fraude, como demostró Roberto Rosario Márquez. Pero así son todos. Todos han estado en el fraude, haciendo, comprando, pagando en las oficialías. No sé si esas cosas ya están corregidas, porque en tiempo de Roberto Rosario perdió hasta la visa americana por ese comportamiento, por desenmascarar a los traidores locales y extranjeros. La embajada americana, el señor Brower, ese era el primero que estaba en esas diligencias. Le quitaron la visa a Roberto Rosario. Es decir, el país ha estado atacado por estos antidominicanos, porque ellos sí son antidominicanos. Entonces,
¿Qué es lo que nos han traído aquí? Muchos problemas sanitarios, problemas de enfermedades, hacinamiento en las áreas urbanas, viven donde quiera, defecan donde quiera, se orinan donde quiera, hacen lo que le da la gana, nadie se mete con esta gente aquí y nosotros lo que tenemos es una verdadera bomba de tiempo en el país. Entonces, México no quiere haitianos, Colombia no quiere haitianos, Panamá no quiere haitianos, Bahamas no quiere haitianos, Jamaica menos. Los atolones de las Antillas menores tampoco quieren haitianos. En Venezuela no quieren haitianos. En Cuba no quieren haitianos. Brasil, Chile, Uruguay, nadie quiere haitianos. Entonces, nosotros somos los malos y aún así le hacen caso. Hay otros videos. Mira a ver, Eric, las demás imágenes que yo te puse de los casos estos de las haitianas. Esta señora, la Belique, porque es bueno que el pueblo conozca a esas personas. Porque son agentes. Esa señora, miren, es una agente de fomentar las críticas contra el país, preparando fraude, porque ella se preparó su propio fraude, haciéndose dominicana con papeles falsos. ¿Ustedes creen que el país puede seguir? ¿Ustedes creen que esa señora tiene cara de dominicana? Es que esa señora, donde quiera que llegue, es haitiana. Porque es lo que yo he dicho, que esa gente caminando son haitianos. Usted los ve caminando, son haitianos. Entonces esa señora fue ahí fue desenmascarada su identidad. Entonces, ¿cómo esa gente puede estar en República Dominicana aquí haciendo y deshaciendo y diciendo y criticándonos y voceando y acusándonos y nosotros no tengamos una decisión seria que tomar contra esto? Que tenemos que estar reclamando, los dominicanos tenemos que estar reclamándole a la autoridad que saque esto del país, toda esta escoria que ha venido a este país. Hay que chequear bien lo que va a hacer el Senado. Ayer nosotros nos solidarizábamos con un senador de Moca que ha planteado que se reforme la ley de migración para más castigo a los ilegales. Pero eso son cosas que nosotros lo vemos bien. Ahora, ya veo que parece que la cosa va más lejos. Ahora el Senado parece que se ha planteado la necesidad de variar la ley de migración. Será para brindarle calor y nido, más acogida a los haitianos. Como si este país no tuviera quien lo defiende. Entonces, la autoridad tiene que actuar aquí y los partidos políticos, ese partido PRM que está en el poder, que sepa que nosotros y todo el pueblo dominicano le va a exigir. No es verdad que un muro, porque nosotros iniciamos el muro, no, ese muro igualito que el de Carrizal, que lo hicieron los haitianos, y los haitianos no han dicho nada. O sea, ellos están complacidos con el muro que le está haciendo el gobierno, porque es un muro aduanal, ese no es un muro para control migratorio. Ese muro que se está haciendo ahí, es para que la aduana de Haití cobre dinero, cobre. El peor enemigo del muro, desde el punto de vista migratorio para nosotros los dominicanos, son los consulados, y el gobierno ha tomado alguna decisión con los consulados haitianos, que saben que expiden cientos de miles de visas al año, de gente que creen que son con esas visas, ellos entran aquí. Los haitianos que viven que se han asentado, muchos de ellos en República Dominicana, los más pudientes, compran una visa en Haití, en uno de los consulados nuestros. Entonces vienen con esa visa de 1 mes o 3 meses, pero tienen 1 año aquí viviendo con ellos. Entonces cuando va a migración, y usted está legal, sí, yo estoy legal, mire, yo tengo mi pasaporte y yo vine con una visa aquí, pero esa visa está vencida. ¿Y qué es lo que usted hace aquí?
Pero si usted lo quiere sacar, encuentra dominicanos traidores que defienden y que van en contra entonces de migración, de las acciones de migración. Y entonces, ¿para dónde que vamos? Por eso es que yo estoy ya, yo no sé cuántas veces hemos nosotros tenido que pedir un San Antonio fuerte, como se acostumbra aquí en este país. Los hombres que manejan, que han tenido la responsabilidad y el carácter nacional, de defender el carácter nacional, han tenido que echar ese San Antonio, pero duro, alto y fuerte, para que se oiga lejos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy el gobierno, el presidente, inició los trabajos en Pedernales, ¿no? Parte de lo que son todo ese conjunto de infraestructura que habrá que preparar en Pedernales, que en Pedernales no tiene nada. Hay que hacerlo prácticamente todo para poder hacer un proyecto turístico allí exitoso, porque claro, está lo principal, que es la playa, el sol, el agua del mar, que es buena, bonita. Y es un paisaje precioso. Pero uno sabe lo que son las infraestructuras para vender un proyecto turístico como este. Hacer un aeropuerto, porque entonces el aeropuerto de Barahona fue infuncional. Ese aeropuerto debió haberse hecho allá, pero es parte de este país, las imprevisiones y la falta de planificación, como no se planifica a largo plazo. Solo se trabaja muchas veces por impulso y por asuntos políticos del momento. Bueno, Barahona quiere un aeropuerto internacional porque aquí ya se mueve esto y hay turismo en Barahona. Y
Entonces resulta que la verdadera playa para el turismo son las de Pedernales. Entonces se hizo ese aeropuerto María Montés. Un desperdicio prácticamente, porque si eso se hubiera hecho hoy allá en Pedernales, aunque estuviera 20 o 30 años sin uso, hoy fuera menos lo que había que hacer, porque es un aeropuerto internacional con una pista ya y todo aquello. Ahora hay que hacer un aeropuerto en Cabo Rojo, un puerto para cruceros, creo que es lo que se va a hacer también, no sé, no conozco todavía todo en detalle, pero lo básico es el agua, pues hay que llevar agua. Entonces hay que hacer un acueducto, la carretera hay que preparar la carretera. Entonces esas son obras muy importantes que no va a ir un inversionista allí hasta que no cuente con aquello. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se desarrollaba Punta Cana, estaba ya en esa zona, estaba el Club Med, que fueron los primeros que llegaron a esa zona del este, y fue el Club Med. Ese Club Med, yo me acuerdo que le instalamos unos equipos de bombeo. Yo lo instalé ahí con unos técnicos que tenía en la Antillana Comercial, donde yo trabajaba para esa época. Y yo fui a instalar esos equipos. Pero entonces eso estaba a distancia, bien lejos, los pozos, porque lo que se hicieron fueron pozos. Hay un buen subsuelo con agua en la zona. Y entonces instalamos esos equipos de bombeo con motores diésel, unos motores alemanes, Hatz, muy buenos, por cierto. Y entonces impulsamos el agua a ese proyecto del Club Med. Y eso fue un éxito. Entonces, luego vino el proyecto de Punta Cana, comenzaron a trabajar allá, en la explanación de eso, y el acueducto, que recuerdo que esa línea la diseñó, creo que fue Julito Suero Marrancini, el ingeniero Suero Marrancini, el ingeniero Infante, que trabajaba con él también, excelente técnico de INAPA, gente muy competentes. Y entonces a esa gente también yo le instalé la bomba y los equipos de los motores diésel. Con esos motores arrancó el proyecto de Punta Cana, con motores diésel, porque no, en el área donde están los pozos no había energía eléctrica para movilizar motores, por ejemplo, motores verticales, del tipo verticales, porque son bombas de pozo profundo, todas las que están instaladas allí. Entonces, eso creció, siguieron haciendo pozos, pero eso tiene un límite. Ese acuífero comienza entonces la infiltración, la salinización de eso, y entonces se arruina. Ya Punta Cana y Bávaro y toda esa zona, ya eso necesita un acueducto grande. Entonces, en Pedernales tienen que hacer esto. Yo no sé de dónde es la fuente de agua, si van a hacer pozos, si hay facilidades de agua ahí, no sé. Yo sé que cuando nosotros intentamos buscar agua por Sansón, esa parte por ahí, es prácticamente imposible. El área de Sansón, que es una planicie prácticamente. Entonces, el agua que hay en Oviedo se lleva por el Nizaíto. El canal Nizaíto, no sé si se hará una pequeña presa, se acumulará esa agua, si no se va a utilizar para riego y tendrá que utilizarse para el área turística, no sé, porque yo no conozco dónde están las fuentes de agua por ahí, los acuíferos más cercanos para llevar agua ahí. El asunto es que el gobierno comienza a trabajar en Pedernales y tenemos que saludar ese esfuerzo, pero tenemos que seguir pidiéndole, no exigiéndole, pidiéndole al gobierno dos cumplimientos. Uno, que para mí es el más importante, que la gente de la zona sur esté preparada para ocupar las posiciones de empleo que puedan haber en el proyecto. Es tiempo de que se vayan formando la gente ahora en todas esas actividades del turismo, desde los bartenders hasta los parqueadores de vehículos, qué sé yo, fontaneros, plomeros, son los plomeros,
carpinteros, electricistas, gente que conozca de vapor, de flujo, de caldera, que conozca de esas cosas, que conozcan de organización ahí, de habitaciones y cosas de esas, áreas de lavandería, etcétera, etcétera. Es decir, jardinería, qué sé yo, agua, piscina, cloro, etcétera, etcétera. Porque ese proyecto va a demandar, no hay duda que va a demandar mano de obra, y entonces sería una pena que vengan extranjeros y ocupen la posición que deben ocupar los dominicanos, pero que los dominicanos tienen que estar preparados. Entonces he visto que Infotec quiere preparar técnicos que se vayan a esas áreas específicas y que aprendan incluso inglés, aunque sea un inglés intensivo, técnico, como fuera, que hay que poner a los muchachos a que aprendan, para poder aprovechar ese turismo, que se integre el trabajador dominicano. Primero, esa parte de la formación de los técnicos para manejar las operaciones turísticas en la zona. El otro es muy importante para el país. ¿Cómo? La comunidad de Ansepitre está muy cerca a Pedernales, que está prácticamente al lado de Pedernales. Ese lado de la frontera está prácticamente huérfano. Entonces esa gente, la costumbre es entrar de Haití a Pedernales como si fuera Pedro por su casa. Pero a la hora que se desarrolle un empleo ahí, ¿qué va a pasar? Los albañiles dominicanos no van a estar presentes, van a venir los albañiles haitianos. Porque no es que no trabajen los haitianos pueden trabajar, porque tampoco nosotros no tenemos que vivir como si fuera aislado totalmente de ellos. Esas son comunidades muy pobres también en Haití. Ellos pueden venir, pero que se vayan en la tarde, que crucen a su país de nuevo y que crucen por una puerta, para que estemos claros quién es que entra y quién es que sale por ahí. Que no me venga Mauoso y sus 400 delincuentes que vengan a manejar Pedernales. O a cobrar ahí en Ansepitre, cobrarle una banda de delincuentes, cobrarle a los obreros que cruzan a trabajar ahí, cobrarle allí, porque si no lo matan o lo secuestran o no lo dejan entrar de nuevo, no lo dejan venir a Santo Domingo a trabajar, o a Pedernales. Entonces, yo decía, hay que tratar de que en Ansepitre se sepa qué flujo, si hay poblaciones haitianas que se están mudando ahí a Ansepitre para cruzar la frontera y ocupar los empleos, que el 80-20 se cumpla, porque si no, no tiene sentido desarrollar a Pedernales para que se beneficien los haitianos. O se beneficien cubanos y colombianos que crucen, que vengan, venezolanos, se mudan para Pedernales, hacen a Pedernales una suerte de Punta Cana, de Bávaro, qué sé yo, y entonces allí usted va a Punta Cana y lo que ve es un Haití. Usted no ve dominicano, ¿eh? Todo lo que usted ve es haitiano. Y entonces, Mata Mosquito, eso es un gueto haitiano. Fusia, qué sé yo, cómo que se llaman esas cosas. Yo no, Verón, todo eso es haitiano. Haitianos ilegales. Y ahí hay que ver, señores, los domingos o en esos fines de semana, esos feriados largos, que usted transita por esa carretera, usted ve muchísimos vehículos que van y vienen de Haití. Porque eso es una ciudad, son ciudades haitianas, lo que nosotros tenemos ahí. Que, como yo decía ayer, pronto las vamos a ver votando por alcaldes y alcaldesas. Ustedes lo van a ver votando, porque lo van a exigir. Naciones Unidas no lo va a exigir. Y aquí, como tenemos gobernantes que están también gobernados por la bóveda extranjera, que lo convierte en verdaderas marionetas a nuestros dirigentes, porque si no lo amenazan, no hay préstamo para Santo Domingo, no hay crédito. Si se portan mal con los haitianos, la bóveda, se cierra la bóveda. ¿Usted cree que un país puede vivir en una situación así?
Entonces, por eso yo digo, en Pedernales, por más alarde de que vamos a tener el éxito ya asegurado, si así es el éxito, como se ha vendido Verón y todo eso, y Mata Mosquito, y Futs, y qué sé yo, y Güey, si así es que nosotros vamos a gozar de una buena acogida de esa industria del turismo, yo creo que vamos entonces, no es más que a perder más el país. ¿Por qué? Porque esa zona, ahí lo que hay es pocos dominicanos en Pedernales y muchos haitianos del otro lado esperando cómo cruzar para acá y tratar ellos de captar el trabajo. Porque también en Pedernales no hay nadie. Son muy pocos, porque ¿qué usted va a hacer allí si no hay trabajo? Entonces, es gente que no está preparada. Pero ahí en Haití hay muchos muchachos, la gran mayoría de los estudiantes universitarios, secundarios, que puedan asistir en escuela en Haití, una gran mayoría sabe algo de inglés. Porque el haitiano tiene siempre su mente puesta en la salir de ahí, o saben hablar español o saben hablar inglés, para poder salir, porque los francófonos son muy pocos. Y están lejos en las pequeñas islas del Caribe Oriental. Es decir, que esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta, porque si no, eso va a ser una tragedia más para nosotros. Pienso yo, y ojalá yo estar equivocado, porque si no, es la perdición del país. Bueno, yo veo una actividad con las mineras. Las mineras están muy activas, no solo en el país, sino en todo el globo, América Latina también, porque hay una demanda, aunque la economía está en inflación, pero hay demanda porque se está trabajando, el mundo está trabajando. Y hay que ver el precio de los metales y de los hidrocarburos y todo eso están por las nubes también. Pero yo veo aquí en el país, veo mucha actividad publicitaria de las mineras y veo voces también y plumas de alquiler. Que esa gente paga o contribuye para que hablen a favor de las bondades que tiene la minería. Entonces, yo soy de los que me inscribo en que cuidemos nuestros terrenos, nuestro medio ambiente, nuestra agua y que dejemos esos metales. Porque a pesar de todo, fíjense el caso de Pedernales. Pedernales tuvo una de las mineras más importantes del mundo, la Alcoa International, la Alcoa Alumino, qué sé yo qué. Y recuerdo que en Alabama, yo creo que yo tenía la oficina principal, no sé si era en Alabama, en Mobile, ahí en el Golfo de México, porque estando yo por Alabama y vi muchas operaciones, vi operaciones de la Alcoa ahí. Entonces, esa empresa tuvo años, decenas de años, en la zona de Pedernales. Los principales cargos de gente o de Estados Unidos o de la capital que se mudaron allí, porque en Pedernales eso no era más que un villorrio prácticamente. Un batey de la mina. Ya hoy es una provincia, pero vamos a ver qué dejó eso allí. Muchos huecos. ¿Cuáles son los beneficios que dejó la Alcoa? Bueno, quizá esa estructura portuaria que hay ahí de Cabo Rojo, que era por donde ellos exportaban su bauxita. Pero ¿dónde está el beneficio? Las mineras son muy importantes, pero los primeros que ganan dinero son los mineros, los dueños de la minería, de las plantas. Entonces el Estado supuestamente recibe muchísimos beneficios, pero las comunidades quedan en la pobreza. ¿O acaso Pedernales quedó rica de las operaciones mineras de la Alcoa? Nada, pobre, igualmente como siempre. Entonces, los mineros están en una febril campaña publicitaria
haciéndonos creer que los metales prácticamente son más importantes que el agua. Nosotros hemos dicho aquí, el consumo de agua para preparar un kilo de oro, 375,000 litros de agua. Ustedes están oyendo, claro. San Juan de la Maguana, que andan como cortejándolo para explotar el oro de San Juan. Y los sanjuaneros están bien alertas. Pero también los mineros de Falcon Ridge, que también andan con, como se dice vulgarmente, con un cuchillo en la boca, Miranda, tienen su campaña de publicidad, pero se necesitan 175,000 litros para el kilo de ferroníquel, de agua. Por eso tienen un canal de 6 metros cúbicos por segundo, que hablan de dónde, de Atillo. ¿Para quién? Para la presa, para las operaciones de la peguera ahí en Bonao. Claro, tienen unas plantas eléctricas que necesitan agua y tienen que llevar el agua de ahí, pero el agua también se la venden aquí al país, le venden la energía. ¿Cuánto pagan por el agua? Entonces yo prefiero cuidar mi agua y que se lleven y que me paren las operaciones mineras, porque yo hago más con el agua que con la mina. ¿O de quién es el futuro? El futuro no es hoy. ¿De quién es el futuro? El futuro es de las generaciones que vienen. No es de nosotros. Nosotros no podemos ser egoístas y robarle el futuro a las generaciones futuras, porque el futuro, repito, no es hoy. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, debo recordarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. El viaje a Suiza y la divina providencia que nos protege. Ese es el título de su blog. En esta semana, como siempre, el doctor Castillo contribuyendo con
sus reflexiones sobre temas nacionales e internacionales, también su reminiscencia esta semana, excelente trabajo que hizo el doctor Castillo sobre el afecto. Tanta gente que son mal agradecidos y que son oportunistas del afecto también. Pero bien, la respuesta también es un trabajo intelectivo bien fuerte que tiene el doctor Marino Vinicio Castillo toda la semana, pero muy bien, porque esa es una mente que está muy clara, muy productiva, y el doctor Castillo, hay mucho doctor Castillo todavía. Así que les invito a que lean su blog La Pregunta. Bien, señores, ha habido un rifirrafe, como se dice, y además un pulseo o una pugna por ganar la opinión pública en el caso de la energía de Catalina. Catalina es una planta que ha tenido muchos problemas. Todo el mundo sabe que se ha criticado el alza de los precios de construcción de esas dos termoeléctricas que se instalaron ahí, y todos los cuestionamientos, hasta con el terreno, la adquisición de ese terreno. Todo el mundo sabe que eso se hizo en terreno ajeno. Oigan bien, uno no sabe, ni se explica el por qué, pero uno tenía la sospecha del por qué. Es decir, ahí comenzó, pero además de eso, con la adjudicación y todo lo que se sabe, todas esas adversidades que ha pasado ese proyecto. Pero el proyecto arrancó. Hubo un administrador de esa empresa que se llama Aristi Escudero, Jaime Aristi Escudero. Jaime Aristi Escudero se vende como uno de los grandes conocedores de la energía en este país. Pero es que están cuestionados, y yo en este cuestionamiento, yo voy a decir lo siguiente: yo me inclino por Celso Marancini, porque Celso Marancini es un empresario que no ha tenido que ver, su riqueza no tiene que ver con Estado. Si es que tiene esa riqueza, la ha hecho él trabajando y su familia. Entonces, Celso Marancini fue administrador de la CDE en tiempo de Leonel Fernández. Y como administrador de la CDE, bueno, tenía muchos problemas porque hay mucha gente que quiere hacer lo que le da la gana, y ese es un hombre que parece que tiene su forma de trabajar, es muy estricta, muy exigente, y hay mucha gente que eso no le gusta. Pero yo, por el equipo humano que trabajó con Celso Marancini en la CDE, yo me voy a inclinar por él todo el tiempo, por la calidad, la seriedad de la gente que trabajó ahí. Entonces, a Celso Marancini en esa oportunidad hubo unos periodistas, unos comunicadores, o un comunicador, que se atrevió a decir cosas que eran injurias contra Celso Marancini. Y esas injurias fueron combatidas en justicia. Y en justicia se demostró, porque el comunicador tuvo que retractarse en justicia, en el tribunal, y admitir que se había equivocado, que era un error. Entonces, que todas esas imputaciones fueron falsas, que no tenían sustento. Entonces tuvo que pedir, como se dice vulgarmente, pedir cacao. Y Celso, bueno, aceptó, parece, la excusa, porque yo no sé si eso tenía multa y qué sé yo, no sé. El señor Aristi Escudero, que se vende entonces como un excelente administrador, pero es un hombre que ha tenido unas posiciones políticas y profesionales muy sinuosas. Desde que acompañaba al señor Daguaje, luchando en pareja. Señores, hay que acordarse de Unión Fenosa, hay que acordarse de todos esos bonos, hay que acordarse de todos esos acuerdos y todas esas, y aquellas críticas
al Metro, al PLD, a las autoridades monetarias. Bueno, aquella gente era un campamento para luchar en contra de lo que fue el PLD. Y cuando usted ve que una gente coincide con su enemigo después, entonces hay que sospechar que cómo es posible que este señor se lograra dormir entonces con quién eran sus enemigos y sus adversarios. Entonces sale de ahí, de todas aquellas críticas y señalamientos que le hacía al PLD, el hombre salió premiado en medio de una comisión para evaluar a Catalina. Y resulta que esa comisión le valió para conseguir la administración. Entonces la administración, él ha dicho que ha hecho el mejor trabajo, pero resulta que entonces usted recibe un vehículo nuevo, usted comienza a rodar en ese vehículo nuevo y lo rueda 2 años, 1 año, qué sé yo, no sé el tiempo que él tuvo ahí. Pero usted es como si va a un restaurante, come, o en su casa, usted almuerza y deja los platos sucios. Si usted no lava esos platos ahí vienen bacterias, ahí viene de todo y viene el daño. Entonces Catalina, el propio Celso Maranzini ha señalado que hay unos daños ahí que se dejaron por unos filtros y unos canastos y qué sé yo qué. Entonces este señor dice que no, que él no dejó eso, que él dejó esas plantas nítidas. Oh, pero si usted deja los platos sucios, usted entiende que dejó los platos que no están rotos, pero los dejó sucios. Es decir, que parece que hubo un descuido en eso y entonces esos filtros y todas esas paradas que ha tenido la empresa ha tenido daños que han sido considerables y ha tenido atrasos para servir energía. Él señala que es otra cosa, pero al mismo tiempo se ha sentido herido, parece, por algo que le dijo el señor Maranzini, que le reclamó que él parece que tiene deseo como de que lo nombren de nuevo, sobre la base de aquella filigrana de trabajo que él hizo, manejando lo nuevo, como dice. Y todas las escobas nuevas barren bien, como se dice también. Bueno, pues Celso le narró ese $1.000.000 de pesos que ganaba, que también eran críticos de aquellos salarios que ganaban los técnicos del gobierno de Leonel Fernández, yo recuerdo, Andy Daguay y él y Escudero. Eran críticos de esos salarios. Ahora entonces él ganaba $1.000.000 de pesos, no decía nada, pero estaba muy bien. Y el otro gana $1.500.000 de pesos, se ganaba mensualmente en asesorías al gobierno de Danilo Medina, porque se la arreglaron con el PLD. Entonces uno tiene duda con ese tipo, esa conducta, uno tiene duda con ellos. Entonces yo no creo en él, por lo menos yo no creo en él. Entonces, en medio de ese rifirrafe, como dice, él le ha señalado, le ha encontrado las mismas cosas que el comunicador le había encontrado al señor Maranzini, de que había engañado a la CDE con unos pagos que no había pagado, qué sé yo, unos atrasos y qué sé yo. Y si el imputado se retractó, este señor vuelve, probablemente Celso, tal vez, digo yo, tal vez le haga la misma acusación. Este señor ya hizo lo mismo, el señor Escudero, con Félix Bautista, y tuvo que retratarse, porque Félix Bautista lo sometió a la justicia también, por un libro que hizo o algo así, no sé. Entonces una persona que ha tenido una conducta sinuosa, política y profesionalmente ahí, porque se ha visto envuelto en todo esto. Entonces, eso le pasa al gobierno por no decir la herencia que recibió. Si reciben esa Catalina, porque Celso no estaba en Catalina cuando recibieron a Catalina, pero si desde el primer momento que sale el gobierno anterior, se le hace una auditoría o se le recibe y se ven los fallos que hay y los descuidos, pero no se hizo una recepción, parece, de la herencia. Habló muchísimo y no se hizo nada y siguió trabajando ahí. Y fíjense todas las consecuencias de no haber, por lo menos, dicho la herencia que encontraron. Hoy se tiene que luchar con todo esto y cualquier daño
provocados por descuidos anteriores se reflejan en las administraciones de ahora. Yo sigo creyendo más en Celso Maranzini, repito, que en ellos o en él. ¿Por qué? Porque Celso Maranzini es un hombre que yo creo que ni salario tiene ahí, es honorífico. Bueno, ya el tiempo se me ha agotado, pero hay que decir algo. Doña Miriam Germán tiene un acoso, no hay duda, pero yo creo que Miriam podría hasta renunciar. Y si Miriam Germán renuncia del cargo, ¿qué va a pasar? Porque ahí hay unos señalamientos. Con eso, primero de la cárcel, los presos y esa cosa, ha habido un total, eso es la verdad, ha habido un dejadez, descuido. Porque esa cárcel está ahí, pero los presos, cuando se mueran los presos, van a abrir la cárcel de Las Parras. Bueno, eso hace tiempo que se han hecho reportajes de cómo está ese recinto nuevo sin recibir. Entonces eso está la maleza tupida y crecida y el abandono está ahí. Entonces esas cosas como que han llamado la atención y fíjense el escándalo que hay después que ese señor Roberto Santana ha hecho una denuncia y unas declaraciones ahí gravísimas de pago de soborno en la cárcel de La Victoria y todo eso. Ahora, el caso de Danilo Medina se le suma también porque fue una imprudencia de Milna Ortiz, la señora esta, la fiscal, que ayer hicimos los comentarios de que esas cosas, ella parece que ignoran la querella, digo yo, que tienen esa querella de Danilo Medina. Por eso es que nosotros hemos pedido que cuando Danilo Medina vaya a la calle, que vaya a la calle, para que los periodistas o los comunicadores le pregunten, mire Danilo Medina, ¿a usted le ha visitado algún fiscal en su casa? ¿Los fiscales le están investigando, sí o no? No, a mí no han ido a mi casa porque da mal la fiscalía. Y aquella querella de que Participación Ciudadana le hace de la participación de Joao Santana aquí con unos cobros de más de 1.400 millones de pesos. ¿Usted le han preguntado sobre eso? No, a mí no me han entrevistado, pero para eso se necesita que él esté en la calle. No es un acto en Asua, no, que salga a la calle Danilo Medina. Para los periodistas y los comunicadores podamos acercárnosle y preguntarle, presidente o expresidente, mire, usted recibió a los fiscales en su casa, o usted ha ido a alguna fiscalía, lo han citado, para que de su propia voz diga, no, a mi casa no ha ido nadie, ni me ha llamado, ni nadie me ha acusado, ni nadie me ha interrogado, y yo no sé de nada de eso. Muy bien. Ahora fíjense por dónde anda el escándalo. Si Miriam Germán nos hubiera dicho con tiempo, miren señor, esta querella contra Danilo Medina que presentó Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Fundación Masada, acusan a Danilo Medina de esto, defiéndase, constitúyase en abogado. Nada se ha hecho. Ahora andan todos, que no se sabe quién es quién. Usted le pregunta a un fiscal, el fiscal no dice nada, que él dice mucho, pero tampoco dice nada, y todo anda ahora en una oscuridad o en una neblina, y usted no sabe a quién creerle. Una pena. Imagínense si Miriam Germán se ve abrumada y renuncia, señores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa independencia judicial? ¿Qué va a pasar con esos juicios? ¿Qué va a pasar? Repite Manuel Fermín. Y Miriam puede renunciar, porque se va a sentir abrumada, muy abrumada. No es verdad, yo no creo que ella resista tantas reclamaciones. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.